tema de hoy es ¿de qué viven los judíos ortodoxos? ¿Trabajan? ¿Viven del Estado? ¿Qué hacen para sobrevivir? ¿Viven de los rabinos? ¿De las ONG? Voy a hacer orden, voy a poner orden para que dejemos de pensar de que todos los ortodoxos son parásitos, son planeros, es gente que vive de los demás, que vive de las esposas. No se preocupen, voy a caminar, voy a salir a caminar, obviamente con cámara oculta para que no molestar a la gente, para que pueda pasear y caminar tranquilo. Ya bajó el sol en Israel, está lloviendo de vez en cuando, pero a nosotros nada nos detiene para caminar, pasear, mostrarles lo que es la cara de Israel y relatarles sobre este tema desde el mismo lugar de los hechos. Barrio Romema, síganme. Probando. Bueno amigos, dejó de llover un poco, así que voy a aprovechar esta ventana de oportunidad para filmar en la calle. Cuando empiece a llover voy a volver al shopping donde estacioné, donde aparqué el auto, hice la introducción. Amigos, ante todo tenemos que saber que la palabra ortodoxo abarca varios sectores y no se los puede generalizar. Cada una de esas corrientes a la hora de sustentarse lo hace de otra manera. En Israel estamos hablando de 1.300.000 personas ortodoxos, de los cuales un tercio es lituano, es decir, de origen occidental, otro tercio es sefaradí, es decir, oriental, un 28% es jasídico, otro 5% es de Breslev o Chabad y un 3% es la gente que se hizo ortodoxa y que no tiene ningún origen. Toda esa gente estudia Torá gran parte de su vida, es verdad. Según los datos estadísticos, son 80.000 los ortodoxos con edad de trabajo que no tienen empleo por ideología. Acuérdense, 80.000. Eso representa menos del 2% de los 4,5 millones de mano de obra existente en Israel. Muchos de esos hombres que no quieren trabajar son casados. Y dentro de ellos, el 89% de su pareja sí tiene empleo. La mayoría jornada completa, y ellas están muy por encima de la norma nacional. Amigos, el porcentaje de ortodoxos en Israel es del 13.5%, en su gran mayoría ellos son jóvenes, estamos hablando de un 70% menores de edad, menores de 25 años. No sé si saben, pero aquí la edad laboral es de entre 25 y 65, ya que se cuenta a partir de que nos liberamos del ejército y concluimos los estudios universitarios. Dentro de los que tienen edad laboral, entre los varones, el 54% trabaja jornada completa o parcial y el 45.7%, unas 80.000 personas, como les dije, solo estudian. Dentro de los que solo estudian, amigos, los lituanos son aquellos que no trabajan y sus familias son sustentadas por las esposas. Esto se podría criticar, pero también en el lado nuestro, en el secular, hay muchas familias que solo el hombre trabaja y la mujer no. Cuestión de ideología. Y amigos, no olvidé algo que es importantísimo recalcar antes de seguir. Miren la gente, miren las calles, miren las tiendas, miren las estaciones de buses. Lo que quiero decir es que ellos tienen una forma de vivir muy diferente a la mía, a la nuestra. Vivir de lo que hay es su lema, y no son para nada consumistas. Así todo, están como los que viven en este barrio Romema, que tienen un nivel de vida superior al que suelo filmar cuando hago videos de ortodoxos por Bnei Brak o incluso por otros barrios de esta Jerusalén, ciudad santa, que se ven más feos, más sucios, menos lindos a nuestros ojos, pero bueno, eso es lo que hay, uno siempre va al extremo para llamar más la atención. Pero miren aquí los centros de compras, las torres en las que viven, qué lindas que son, los vehículos, la forma de vestirse, que es un poquito más linda a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Amigos, les gustará o no, pero es cuestión de gustos. Y recuerden que ellos son diferentes a nosotros y que no son tan consumistas.
¿saben qué? A pesar de que no está lloviendo, voy sí a entrar al shopping para que presten atención que ellos son diferentes a la hora de consumir. Fíjense en las tiendas, fíjense lo que venden y fíjense que los que venden es gente ortodoxa, gente que trabaja. Por supuesto van a haber hombres, van a haber mujeres, van a haber jóvenes. Y por sobre todo, no sé si van a diferenciar, pero se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo, de que ellos no son consumistas. Ellos no conocen lo que es la televisión, el vehículo privado lo consideran un lujo y no importa si tiene 10 años de vida. No aspiran a lujos y viven bajo techos cerca de sus comunidades. Y si digo bajo techo, me refiero a que eso es lo más importante para ellos, y no como nosotros. Lo de adentro de la casa pasa a ser secundario y por lo general llevan una vida muy pero muy humilde. Incluso aquellos que tienen recursos económicos, Es un asunto ideológico. Obvio que estoy generalizando, pero estoy abarcando, amigos, a más del 99%, que no es poco. Otra cosa a aclarar es de que la sociedad ortodoxa en Israel le dedica a los estudios toda su tercera década, entre los 20 y 29 años. Y cuanto más avanzamos en la edad, la tasa de desocupación desciende. Es más, en los últimos años creció el porcentaje de jóvenes entre 30 y 40 años que complementaron sus estudios con carreras universitarias. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde nació la conciencia nacional que los ortodoxos son parásitos? Que los ortodoxos viven de nosotros que pagamos impuestos. Y mi conclusión es que viene de los políticos. Hay un tema que le molesta mucho al israelí y es que ellos no van al ejército. Es verdad, hay mucha bronca con ello. Y yo creo que ese tema hace que se los considere un peso para la sociedad. Pero, ¿qué tiene que ver eso con que viven del Estado? Vamos a ver. Veamos los datos. El problema es que cuando yo veo los datos tengo que ver de quién los leo. Y si antes les dije que la política es lo que nos influye, les cuento, por ejemplo, de que el último ministro de Economía, Avigdor Lieberman, hizo su campaña para las elecciones manejando números, si bien reales, pero manipulándolos. Él dijo que eran 140.000 los que no trabajan y que al Estado todos los subsidios por sus niños, la plata que va para los centros de estudios religiosos y para los abrejim, que son los casados que estudian, le costó al Estado en el 2022 7.000 millones de shekel. Suena una barbaridad, ¿verdad? Pero amigos, si prestamos atención a lo que dijo, entenderemos dónde está la desinformación. Lieberman habló de 3 puntos. Por ejemplo, del apoyo del Estado a los centros de estudios religiosos. De acuerdo a datos oficiales, hay en Israel 54.000 talmidei yeshiva, es decir, solteros que estudian en internados, porque así estudian los jóvenes religiosos en Israel, y luego hay 96.000 abrejim, es decir, casados que estudian. Viendo los datos, incluso encuentro que hay 10.000 más de las que citó Lieberman. Pero esperen. ¿Cómo es que lo subvenciona el Estado a todos ellos? A los primeros, los solteros, en nada, absolutamente nada. Las yeshivot, esos centros de estudios, viven de donaciones, pago de los padres y de dinero público. Público significa Estado, es verdad, pero ese monto es idéntico al que recibe todo alumno de Israel por ley. Mis hijos, por ejemplo, que estudiaron en colegios estatales y seculares, recibieron el mismo monto, unos $150 por mes. Y al ser esos alumnos solteros, no reciben otro subsidio alguno por parte del gobierno. Pasemos ahora a los casados que viven en casas propias con sus familias. A ver, cada uno tiene un subsidio de $220 o 765 shekel.
Los necesitados por pobreza, una gran mayoría, reciben otros 1.040 shekel, que serían otros $300 al mes. Y hoy ese subsidio se les está dando a 4.500 familias. Esos casados, además, tienen muchos hijos, 9 de promedio. Y entonces reciben legalmente subsidio por cada niño hasta que cumplan los 18 años. Amigos, ese monto lo recibí yo también. Y si esa misma gente saldría a trabajar, también lo recibiría. Mi conclusión, y quiero decirle gracias a Dafna Cohen, que trabaja específicamente en esa oficina del Bituaj Leumi, es que el Estado desembolsa 2.500 millones de dólares por año en cosas que yo no recibo. Pero que yo no reciba no quiere decir que haya familias judías, seculares o no ortodoxas, con pocos recursos económicos, que no reciban un dinero extra del Estado. Yo, amigos, fui educado de una manera en Israel, que los ortodoxos son parásitos que viven del Estado, que no trabajan, no van al ejército, no se bañan y tienen hijos como conejos, que son vagos y que se aprovechan de una ley que hizo Ben-Gurión hace 75 años para estudiar y no trabajar. Desde que hago videos y tengo relaciones con mis amigos de la infancia, que son todos ortodoxos, veo cómo todos trabajan, hombres y mujeres. Estoy hablando de todos, amigos. Hice videos con ortodoxos lituanos y sefaradíes, de Chabad y de Breslin. Conozco familias que incluso sus hijos menores de edad trabajan. Es verdad, ellos se conforman con muy poco. No necesitan trabajar como yo 10 o 12 horas por día. Y ese estilo de vida, amigos, es por convicción. Ellos se las arreglan con lo que hay, con lo mínimo. Pero eso es otra cosa. Ellos son humildes por ideología. Yo jamás entendí cómo pueden darle de comer a tantos hijos hasta que comencé a visitar sus casas, ser invitada de honor en ellas, y ahí aprendí la gran diferencia que hay entre lo que yo consumo y lo que ellos consumen. No digo que sea bueno o malo, no digo que lo mío sea mejor o que lo de ellos sea peor. Digo que son elecciones de cada uno, estilos de vida. Amigos, mientras sigo caminando y explicándoles, quiero aclarar otra cosa que aquí no incluía a los religiosos, aquellos de gorrita tejida, creyentes y practicantes que no se consideran ortodoxos. Si tengo que hablar de ellos, les cuento de que ellos estudian y trabajan en porcentajes idénticos o iguales al promedio del país. A la hora de ir al ejército, van los hombres y las mujeres, aunque no van, saldan, entre comillas, su deuda a la sociedad, voluntarizándose al servicio del Estado. Otros que no están incluidos y que sí son ortodoxos o ultraortodoxos son los antisionistas que vemos en Mea Shearim, ya que ellos no dan ni reciben. Ellos no reconocen el Estado de Israel y por ende no son considerados ciudadanos, no tienen documento, no aportan ni reciben. Y ayer, sorprendido, haciendo los deberes, llamé por teléfono a un amigo del canal que estudia en la dinastía jasídica de Belz. Y él me dijo de que esa dinastía, aunque no son antisionistas, tampoco aceptan dinero del Estado, ni un solo shekel. Asombrados. Amigos, hasta aquí todo bien. La última noticia es de que acaba de asumir un nuevo gobierno apoyado por los partidos políticos ortodoxos. Ellos, como fuerza política, exigieron cambios para darle a Netanyahu el cargo de primer ministro. Y esa palabra cambios a la sociedad la enojó muchísimo. ¿Por qué? Porque a partir del próximo presupuesto, los ortodoxos casados que estudian recibirán el doble de subsidio. Y esto ya superaría el subsidio que el Estado le está dando a los estudiantes universitarios o a los soldados combatientes. Con eso, amigos, podemos aprender que la política está metida también aquí. La ideología, que un estudiante de Derecho reciba un subsidio menor al de un alumno que estudia Torá, es otro asunto. Que un joven de 19 años que estudia Torá reciba más que el mismo joven de 19 años que va al frente en el ejército, es también otro asunto que podríamos desarrollar en otro video, pero no tiene nada que ver con el tema de hoy. Lo cierto, amigos, es que si nos preguntamos de qué viven los ortodoxos, la respuesta es clara.
Por lo menos para mí, que estudié los datos y logré dejar de lado lo que me cuentan en los noticieros o lo que me dicen los políticos. Ellos entonces reciben del Estado lo mismo que yo recibo, pero al tener muchos hijos el monto lo multiplican. También los gastos, por supuesto. Aprendí de que hay un grupo de que sí está subvencionado, pero los números en ellos son insignificantes para el presupuesto nacional anual del gobierno. Y eso es algo que yo conozco porque así vive toda comunidad judía, con ese puñado de gente que se la pasa estudiando Torá, sirviéndole a la comunidad y que no trabaja. Un puñado que, por ejemplo, en la comunidad en la que yo crecí en Argentina, estaba subvencionada por la misma gente, no por el Estado, por supuesto, al ser un Estado católico cristiano. Es decir, que esa gente la existe también en Brasil, en Estados Unidos, en Francia y en toda comunidad judía del mundo. Que hay ortodoxos, por supuesto. Otra cosa que aprendí, esto ya lo sabía, es de que la política influye y de que ellos, los ortodoxos, reciben más de lo que su fuerza política representa, a diferencia, por ejemplo, de los primos árabes, que los números son parecidos entre árabes y ortodoxos, pero que ellos no saben jugar la política o no quieren, no sé. Y eso se ve cuando uno visita sus aldeas árabes o en los presupuestos que reciben. Amigos, aprendí. Esto también lo sabía, que ellos, los ortodoxos, no son consumistas. Viven como lo hacía yo y mi familia en los años 70 o en los años 80, atrasados a nivel consumista, humildemente y sin las aspiraciones que tengo yo o gran parte de la sociedad israelí. Y eso es quizás lo que nos molesta, que no quieran ser como yo. Por si no se dieron cuenta, quien hizo este video es una persona secular, no creyente ni practicante, sin interés alguno de doblar la balanza para el lado de los ortodoxos, créanme. Solo intento mostrar la realidad. Y con esto termino, esperando que les haya gustado el material. Y de ser así, amigos, no se olviden de regalarme un me gusta. Shalom.